pedo, ¿Ya? ¿Listo? Sí, güey, ya llegó el invitado. ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a su podcast Oxímoron. Sí, esta vez digo a las personas que regularmente nos siguen o nos ven en YouTube, están preguntándose por qué Campa está en medio de la mesa si regularmente hay un invitado. Pero en esta ocasión, digo, también por circunstancias del invitado de esta semana, pues no pudo llegar. Entonces decidimos hacer un podcast como más old school, si lo podemos poner así, o sea, como muy a los inicios de este podcast, de cómo inició. Y creo que lo habíamos hablado en varias ocasiones. No, creo que en la plática para empezar esta quinta temporada lo comentamos, ¿no? Sí. Por los que no lo conocen, aquí está el productor, ahora sí, Arnoldo Esparza, alias el Sweepy. Eres el que hace la magia tras bambalinas. Entonces, habíamos platicado eso de regresarnos un poco al The Origins, ¿no? Se le puede decir. Entonces, igual nos van a ver un poco rusties, ¿sí, no? Pues sí, digo... Estamos un poco nerviosos, ¿no? Es que fueron, como tú dijiste, varias circunstancias que se nos hizo que pusiéramos a trabajar la creatividad para ver cómo podemos aprovechar este podcast y lo hagamos entre los tres. Ahora, normalmente siempre es un tema, es un invitado y el enfoque es sobre el invitado. Esta vez vamos a platicar del origen del podcast, cómo nos hemos sentido todos, qué es lo que ha pasado en nuestras vidas, tanto personales como dentro del podcast. Y pues sí, posiblemente lo queremos hacer improvisado. Ahora, fíjate, del último invitado que tuvimos, güey, que nos dio unos tips, ¿no? Prepárense, estudiense la chingada y estamos haciendo todo lo contrario. No, pero eso fue como el catalista, ¿no? El catalizador de que hiciéramos esto también. O sea, como que es algo que ya hemos considerado. Se dieron las circunstancias así, entonces estamos aprovechando la oportunidad. Sí, entonces queremos hacer esta plática más informal, pero más casual, ¿no? Como regularmente lo hacemos al principio. Como la primera temporada y parte de la segunda. Sí. Entonces, va a ser una plática de lo más, entre comillas, de lo más natural. No tenemos un guión per se. Aquí tengo nada más unas anotaciones simplemente como guía, ¿no? Entonces, no sé, Arnold, ¿tú qué pedo? Tú como espectador, o más bien como productor y editor de este podcast, ¿cómo has sentido tanto tu evolución como la de nosotros? Porque también creo que en ti ha habido un aprendizaje, ¿no? No, sí, claro. Sí. O sea, técnico bastante. O sea, me ha estado yo forzando mucho a como que tiene que ser mejor y así. Pero también, ha sido una situación donde como que el tipo de invitados que hemos estado teniendo también como que te forza a ser creativo en cada episodio, ¿no? A decir, no, pues en este episodio a lo mejor los cortes tienen que ser de otra manera o los gráficos que utilizamos, como en el episodio de Halloween y ese tipo de detalles, ¿no? O sea, nunca habíamos intentado hacer eso y entonces, pues está curada como de intentar hacer eso todo, ¿no? El podcast empezó literalmente con ustedes dos cotorreando con un micrófono. Digo, que es la premisa de todos los pinches podcasts que hacen en el mundo, ¿no? Todo el mundo, ¿no? No, es que como el meme que subí, ¿no? De que, hey, hay que hacer un podcast porque estamos bien cagados en la peda, ¿no? Y todo el pasillo de Buzz Lightyear. Y todos los podcasts. Pero digo, también, no sé, creo que me lo dijiste tú, güey. Como que, obviamente, cuando tú empiezas a hacer algo o cuando te quieres comprar un vehículo, un carro, güey, cuando le eches el ojo empiezas a ver muchos de la misma marca. Creo que no sé si así pasó con el podcast, ¿no? Conmigo, sí. Empezamos a hacer esta madre, empezamos y de repente ya empecé a ponerle más atención y estoy hablando de podcast de gente local, ¿no? Y en cierto punto, pues me quedé. Obviamente ninguno de los tres pensamos que íbamos a descubrir el hilo negro de esto, ¿no? No. Claro que no. Y que fuimos los pioneros del podcast en Tijuana. Pero yo como que sí me quedé. Pero tú me dijiste algo muy válido. Me dijo, güey, entre más podcasts en Tijuana haya mejor. Porque pues crece la comunidad y por ende, pues más oportunidades se puede hacer como le dicen las colaboraciones, ¿no? Sí, exactamente. Entonces digo, eso que me dijiste, la verdad, estuvo súper asertivo. Acertado. Y asertivo. ¿Cuál es? Asertivo es que te impones. Tú eres asertivo. Acertado, sí, cierto, acertado. Acerté.
Pero en fin, Mira. tienes razón. Tienes razón. Por ejemplo, si yo te comento algo, yo, por ejemplo, yo con esto del podcast, yo estoy obsesionado con el podcast desde hace como 7, 8 años, ¿no? Y nunca había dicho, yo voy a hacer el mío. O sea, los escuchaba, los buscaba y todo, pero nunca hacía yo el mío. Y yo empecé a hacer el mío, ¿te acuerdas? Sí. Culto Geek. Y creo que como que yo sentía que en esa época como que era estoy hablando de hace ya 4 años, 4 o 5 años, el podcast empezó a agarrar esa como que está empezando la época de oro ahorita del podcast. O sea, ahorita hay podcast donde quiera porque es la época de donde todo el mundo tiene y hay dinero para invertir, hay oportunidad y todo el mundo quiere y es mucho más fácil con la tecnología. Sí, o sea, ahorita ya con tu teléfono puedes hacer un podcast, ¿no? Sí, bueno. Entonces hace 5 o 7 años no se podía hacer eso. Entonces creo que sí estamos en un punto donde como en ese... ¿Cómo se le puede decir? Ese cenit de los podcasts, ¿no? Como te digo ahora, como André, como dices tú, empieza uno, voy a empezar mi podcast. Y yo como que yo te platiqué que lo tenía y después me llegaste y me dijiste, quiero hacer yo el mío y porque ustedes lo habían platicado también. Y entonces, sí te soy honesto, yo no había escuchado mucho y ya tenía rato yo aquí en Tijuana haciendo yo el mío y no había escuchado muchos. Y cuando tú empezaste, empecé a notar más, pero más de ese género, como por ejemplo el mío que es todavía más nicho que este, es como nerd. Bueno. O sea, el de este estilo no eran la onda, pues, o sea, no eran lo que pegaban, ¿no? Y empezó la cotorriza, entonces que estamos hablando ya de que 3 años, 2 años. Sí. El Franco Escamilla. Y digo, no me estoy comparando con ellos, ellos son en otro nivel si tú quieres, pero para allá vamos, ¿no? Pero, por ejemplo, todo eso, o sea, quiere decir que como que estamos bien, vamos bien. Y quizás yo hasta quiero decir por presumido, quizás vamos a decir como que íbamos como en la mera entrada de nosotros de cuando empezaba toda la ola, ¿no? Y vienen muchos con nosotros y todo, y hay gente que a ti te ha dicho, no, quiero empezar el mío y por eso vienen, no por otra razón, ¿no? Entonces, creo que estamos en un buen momento donde por eso también estamos haciendo esto, ¿no? Para saber qué es lo que ocupamos meterle o cómo vamos simplemente, no una calificación. No sé cómo vamos. Y otra cosa es o sea, no somos, desde un inicio hemos dicho, no somos podcasteros, no somos comunicólogos, no somos locutores, no somos nada. O sea, creo que prueba y error, ¿no? O sea, hemos estado aprendiendo conforme los... Sí. Vamos a... Y no basados en las reproducciones que tenemos en nuestros videos y en Spotify, ¿no? Porque al final de cuentas eso... Pues nosotros no tenemos ni siquiera una métrica para decir, ya estamos bien. No, creo que nunca vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a estar empujando a estar mejor. Pero, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta a ti, güey, que cuando recién iniciamos el podcast, como yo siempre he dicho, yo ni siquiera sabía ni tenía la noción de la palabra. Pues yo pensé que era un dispositivo, güey, para escuchar música, güey. Para no tener hijos. Ese es el... Era es como un guión. Sí, se me salió. Todo quiere poner el podcast. Y recuerdo cuando empezamos, pues la curiosidad que yo se inyectó en mi cabeza y en mi emoción, empecé a ver podcasts. Y en Spotify, el primero, ¿no? Que era Leyendas Legendarias. Sí, que también que quede claro que sí es cierto. Nosotros empezamos cuando Spotify empezó a hacer podcast. Antes de eso no tenían. Sí, de hecho, o sea, ni siquiera por la cabeza sabía que había podcast en YouTube. Ahora, cuando te pregunto, porque cuando yo veía podcast para educarme de cómo se conlleva un podcast, de qué trata un podcast, cuál es la diferencia entre un talk show y un podcast súper chicano, pero bueno. Y tú me dices, no, güey, no te contamines de los demás y tenemos que ser lo más auténtico posible, la chingada. Yo, pues, está bien. Pero pues eras tu forma de querer fomentar un podcast, de cómo iniciar y cómo tener tu mismo avance. Y yo tenía el mío. Y yo seguía viendo los podcasts y después La Cotorriza, después Chichis para la Banda, o cómo se llama ese podcast, no me acuerdo cómo se llama, que está chingón también. Y curiosamente después tú ya empezaste a ver podcasts que te empezaron a gustar a ti y no sé si no es una contradicción, me imagino que fue una curiosidad que también te cautivó de decir, a ver, vamos a ver cómo vamos y fue un nivel de, pues no de comparación, de calificación. Porque sí recuerdo que estábamos viendo un podcast, no lo voy a mencionar, que tú dijiste, hey, cabrón, nos está robando la idea este cabrón. No, es lo que iba a decir ahorita, que hay que aprovechar este momento para decirle de nada, güey, a ese podcast, güey, si quieres, güey. Ya sé. Lo que nosotros hicimos, ellos lo copiaron. Y obviamente, pues, con dinero todo sale mejor, ¿no? Porque esa dinámica de ese podcast, güey, era lo que naturalmente desde un inicio, antes del podcast, hacíamos. No lo voy a decir, pero si pongo mi mano aquí y jalo y aparece el nombre, güey, ya es cosa de edición. Exactamente. No, ¿cuál es? Dígame, no sé. El de Jordi, güey. El de Jordi pasado, güey. Ponle el del Vin. Entonces, de nada, Jordi, de nada.
De nada, porque Entonces, la verdad sí. ¿qué fue lo que te hizo cambiar de opinión o qué fue lo que te hizo crear fue una curiosidad la que se te generó? Respira, güey. Estoy bien Está emocionado. Bien emocionado. ¿Qué fue lo que pasó? No, sí, y tiene razón. Cuéntanos. Estaba un poco renuente a esa contaminación que también es una pendejada, ¿no? Esa madre de que no me quiero contaminar porque no quiero copiarle. Pues es de élite, ¿no? Es decir, sabes que la preparación es lo que yo quiero crear, ¿no? Y tiene sentido. Sí, Vale, sí. vale. Pero también, de cierta forma, también era un poco jalada de huevos, ¿no? O jalada de cuello, ¿no? De que no mames, yo voy a ser el vato más original del mundo. Pero obviamente para llegar a esa madre es utópico, ¿no? Sí, man. Llegar a una originalidad así pura, pues no, obviamente tienes que tener influencias de algo. Obviamente mi idea se me ocurrió de algo que ya había visto, no precisamente un podcast, pero algo que ya había visto y que me influenció, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, sí, tuve que quitarme ese tapujo, ese pinche orgullo, se le puede decir. Y creo que fue más benéfico, güey. Sí, claro. Mucho más benéfico, porque ahora sí tuve puntos de referencia donde puedo decir, esto sí, esto no. Por ahí. No copiarle totalmente, porque en sí no es una copia. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo yo. Entonces, son tips. Si yo lo estoy haciendo, obviamente es la originalidad entre Sí. y créeme que sí me ayudó. Y tanto ahora soy la contraparte que estoy súper influenciado por este podcast de Roberto Martínez, que hasta compré su libro, güey, y me dio muchos tips. Mira, esta madre que traigo aquí, o sea, lo agarré de ese libro. No. Sí, man. Y curiosamente, pero ya lo tenías desde antes, lo teníamos ya, pues teníamos nuestros... Sí, pero ahorita ya no le dabas un seguimiento. O sea, estaba ahí, pero de hecho, a lo mejor... lo descartamos después. A lo mejor era como parte, como dices tú, como de ese orgullo de decir, no, yo soy tan auténtico y tan original que no ocupo nada. Sí, pero también ser improvisado a veces se veía, güey. Sí, se ve lo amateur. Lo amateur. Entonces, si queremos que detone esto, o sea, ya detonó a nuestra proporción, si se le puede decir. Pero si queremos que crezca más, pues sí tiene que haber un cierto profesionalismo, tiene que haber una seriedad y tiene que haber una preparación. Claro. Ya nos la dijeron, ¿no? Sí. Entonces, creo que la fórmula está muy obvia, ¿no? Pues si quieres que algo funcione, pues tienes que ser constante, tienes que ser asertivo. Ahora sí, tienes que estudiar, cabrón. Sí, y prepararte. Entonces, y la fórmula no siempre va a ser garantizada. No, pero pues sí. Pero que no quede en manos de uno. El método científico no siempre va a aplicar para nosotros ni para los demás podcasts. Es nada más es que le pegas porque le pegas, güey. Sí, pero también estaba viendo, güey, de que ¿qué es más importante? ¿El fondo o la forma, no? Es el fondo. Y dicen, es que si puede ser, lo puede hacer en el Bayern Podcast pero la forma no importa mientras el fondo esté sustentado, ¿no? Está sustentando la forma, ¿no? Sí. Y creo que empezamos con esa premisa, ¿no? De que de neta sí tenemos un fondo chingón y empezamos súper austeros, ¿no? Sí, la gente que nos ha seguido desde el principio vio cómo empezamos, vio el audio de la verga, no había video, nada más empezó una, después dos, después experimentamos y fuimos evolucionando en la forma. Porque según nosotros teníamos un fondo que cautivaba, ¿no? No sé. Exactamente, eso es lo que iba, porque aún así, cuando no teníamos ni la más mínima idea de cómo prepararnos para un podcast, güey, los comentarios y opiniones de las personas que nos estaban escuchando, que eran pocas, y aparte eran conocidos nuestros, no sabíamos si nos estaban haciendo el paro que, hey, pat on the back. Exactamente. O verdaderamente sí sentían esa autenticidad. Que asumimos que es de buena voluntad o de buena fe, ¿no? Porque era un comentario muy curioso que lo hemos repetido, creo que lo hemos mencionado varias veces en los episodios. Hay que hacerlo. Que la gente los escuchaba y decían, güey, es que quiero estar ahí con ustedes pisteando, quiero... Y yo creo que más que nada la gente destapaba un pisto. Y quiero opinar, ¿no? Y quiero meterse en la plática. Ahora, tú dijiste hace rato del nicho que tú tenías, del podcast que tenías, y aparte de los que tú escuchabas. Sí, man. Y dijiste que era la primera vez que te enfrentabas a un podcast que era el Seinfeld de los podcasts para ti, que era un podcast about nothing. Y no estoy diciendo que somos el Seinfeld de los podcasts, pero no estoy diciendo deberíamos hacer una referencia.
¿Te llegó a gustar esta dinámica desde un inicio o se te fue acostumbrando? Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso. A mí me pasó al revés. Me gustaba más como lo hacíamos antes, cuando era ustedes dos cotorreando de algún tema. Y siento que había más como crowd engagement, como que la gente se metía más todavía cuando tú él platicó su viaje al mundial. No, los celos, parte 1, parte 2. O sea, esos tipos de engagement, o el de Diana, que platicó de lo que es tener, de cierta edad, mujer, taquillo, ¿no? O sea, como que esos temas son los que me llaman la atención. Entonces, hasta cierto punto sí es el podcast de nada en particular, pero con el ojo. O sea, lo que a mí siempre me ha gustado es como, o lo que me llamaba la atención, o por la razón por la que yo dije, no, yo te ayudo, era por eso, porque era la opinión de ustedes dentro de un tema como cualquier borracho. O sea, por ejemplo, el otro día me entré de un fact que el Guinness World Record fue creado por Guinness para por fin determinar los arguments en los bares. Los argumentos. Todas las peleas en los bares eran así. A ver, ¿cómo no? Ok. Aquí dice que... Así me entiendes. Aquí se está comprobando que es el que más... Y esa es la idea que cuando tú me platicaste el podcast y cuando lo empezaron a hacer, eso es lo que me gustaba, donde ustedes estaban tratando de llegar a una resolución a un tema. A decir, no, güey, es que si yo soy celoso de esta manera, güey, está bien. Pero tú eres de esta manera y está bien. Pero debe de haber alguna conclusión. Y eso es lo que me gustaba a mí del podcast. Pues y me gusta. Que van a buscar... Que ustedes siempre están buscando esa última palabra o ese último... como argumento o respuesta. Por ejemplo, si trajimos al cazafantasmas, pues fue para que nos digan neta, o sea, si es esto algo real o no lo es, man. Y ya ustedes decidirán con base a lo que vieron, ¿no? Sí, man. O igual otros episodios, ¿no? Que hablas tú de lo que es la ansiedad, y lo que hablamos de todo ese tema se me hizo muy interesante en el sentido de la depresión y la ansiedad en contraste, con lo que fue el 2020 y el COVID y toda esa situación. Y entonces ustedes platican y dicen, no, pues sí es cierto, es que está cabrón, la madre. Entonces, todas esas pláticas, eso es locurada, pues estás llegando a un punto donde es como escuchar a tus compas cotorrear, güey. Y eso es lo que a mí me gusta de este podcast. Yo no soy tan fan de la cotorriza, de esos, porque no siento que a mí en lo particular no me trae nada que me diga, Simón, o sea, me río, pues sí, todo el mundo se ríe de los chistes picarones, ¿no? Y para eso vas a escuchar ese podcast. Sí, exacto. Pero aquí me gusta porque, o sea, como tú dijiste y tú has dicho, los dos compas quieren resolver el mundo, güey, con pisto. No, y dice... Y se nos olvida todo el día después. Sí, por eso lo grabamos. Sí, por eso lo grabamos. Sí. Entonces, ese concepto a mí se me hace muy valioso, muy importante, y yo siento que debemos de enfocarnos más en ese aspecto, ¿no? Sí, pero ¿tú crees que o nos salimos un poco de ese nicho? ¿Siento? ¿Al invitar? No, yo siento que no. Simplemente que a lo mejor a veces invitamos porque el invitado vale la pena. Sí, claro. Sí. Pero no necesariamente que sea algo que va con nosotros o con lo que nosotros buscamos. Pero hasta la fecha, amigos, en lo particular, rara vez fallan los invitados. Bueno, una vez. Pero... Sí. Una que otra vez, no vamos a decir. Pero va a salir su foto. Y aquí están sus redes sociales. Sí, pero yo creo que la idea y el origen de empezar a traer invitados era porque no solamente queríamos estar escuchándonos a nosotros y que los demás nos escucharan, sino traer a terceras personas que posiblemente la gente que nos estaba viendo se identificaran con el invitado, porque no siempre se iban a identificar con Obed y conmigo, o si no, íbamos a tener el mismo concepto y la misma mentalidad. Después de 2 temporadas de lo mismo se empieza a acabar la idea. Exactamente. ¿No? Entonces, no sé que se acabe la idea, porque teníamos infinidad de ideas, pero decimos, si traemos a una tercera persona, ya se va a expandir la opinión y la identificación del público. Lo que yo sí siento es que sí desvió un poquito, para bien, no para mal, pero igual y podríamos intentar hacer eso. Es como, por ejemplo, cuando tú empezaste a traer los invitados y como dices tú, tiene sentido. O sea, yo me identifico con una historia o con una persona o simplemente... La otra cosa sería interesante también sería mejor invitarlos a un tema. Es decir, ustedes cuando eran nada más ustedes dos, en esta ocasión vamos a hablar de tal tema. Okay. Como lo hicimos con Lorena cuando vino en Celos 2. Ajá. Algo así. Pero por ejemplo ahora, o cuando lo hicimos con el del nutriólogo también, que sé que hablamos acerca de lo que es pistear y eso, ¿no? Entonces traes a un experto en la materia y él trae al tema de lo que se está hablando, ¿no? Y entonces, y sí lo hemos hecho más experimental en el sentido de cuando vino Huawei y todas ellas, que como que ya más de su vida, más de su experiencia, que vale mucho la pena y está muy interesante. Pues son las que tienen más reproducciones, de hecho. Curiosamente. O sea, de Lilian y de Huawei.
Pero aunado a eso, por ejemplo, si imagínate, si sus días son interesantes y luego aparte les pones un tema y que te den su punto de vista. Exactamente. De hecho, qué bueno que lo mencionas aquí. De hecho, aquí lo apunté, güey. De hecho, digo, si estuviera cabroncísimo que vinieran ellas dos y aparte un camarada o no sé si se identifiquen, estoy atreviéndome a decirlo, LGTB, que esa madre. De traerlos para ahora sí. Un rap battle. Ajá. Sí. A ver quién es más gay. No, pero como puedes decir. Sí. No eres tan gay. ¿Te sabes o no te sabes la coreografía? Sí. 1, 2. Nos van a odiar más, pero gracias. No, güey, le debemos los episodios más vistos. Es súper pinche valentía de exponerse de esa forma y se lo respeta al mil. Sí, pero tiene razón. O sea, traer a ellos o a ellas y que vengan al tema, no precisamente oye, te quiero invitar porque vamos a hablar acerca de las diferencias de LGBT, no sé, algún tema particular. O no, nada que ver. Quiero que hablemos acerca de lo que pasó en Astroworld, pero tu punto de vista, o sea, todo ese tipo de ideas, pues eso es lo que yo me más como una mesa redonda, ¿no? Creo que también es uno de los objetivos que, antes de que nos prolonguemos más en el podcast, creo que también uno de los objetivos que nos pudiera funcionar de la gente que nos está viendo y escuchando. Por eso queremos que nos comenten, o sea, que hablen de temas que quisieran escuchar. Sí, pongan en los comentarios que quieran. Habíamos comentado una vez, no sé si me equivoco en un episodio, no sé si fuiste tú o yo, que una persona que quiera venir a exponer su idea, güey. Al final de cuentas no estamos buscando celebridades, no estamos buscando... Bueno, sí estamos buscando, pero no vienen. Pues, nos cancelan como hoy. No me contesta, cabrón. No, pero que vengan a hablar de un tema importante que ellos quieren exponer, que posiblemente este es un foro para también ser escuchado y ser visto y involucrar a las personas, pues ¿para qué? Sí, para totalmente. que valga la pena el podcast. Totalmente, como siempre le hemos dicho, a veces hasta con un tono de irresponsabilidad. Que ya nos dijo acá mi camarada Memo que sí tenemos que ser un poco más responsables en cuestión a nuestra audiencia, pero también tenemos la facilidad de no nos patrocina nadie, o sea, no tenemos a que nos pague, entonces puedo hacerlo malamente. Tan libre como tirándole pedrazo al Capitán Moreno. Sí. Por favor, patrocínanos. Sí, tan libre como podamos ser, ¿no? Entonces sí. Sí, es un foro abierto al que quiera venir y que tenga una historia que quiera contar. Inclusive, por ejemplo, el caso vuelvo al tema del caso fantasmas, tú lo invitaste, o sea, fue un contacto de decirles, ¿qué onda? Me interesa, me gusta tu tema, cáele. Sí. Y así es esa idea, ¿no? De que aquí hay una plataforma donde podemos cotorrear de algún tema. Igual, cuando estás pisteando, de pronto sale un tema, güey, y se van 3 horas, güey. Entonces, exactamente. Y es la misma idea, ¿no? Entonces, siento que vamos por buen camino. Nos gustaría que la audiencia nos diera un poquito más de... ¿Sabes qué? Me gustaría que hablar más de esto. O como dices tú, quiero participar. Más de alguno ya les he dicho alguna vez, como, invítame al podcast. Sí. Pero, digo, sí nos han dicho gente, pero también digo, güey, un poco interesante. También lo analizas y dices, pues tampoco... Tiene que haber como cierta... ¿Qué vas a traer a la mesa? Exactamente, o sea, no también, sí, invítame y qué pedo y... pues, ¿qué onda, güey? Sí, como un juego ping-pong, ¿no? Más quieren pistear nomás. No, pues a mí se puede. Sí, claro. Cámaras. Y algo que este vato vio mi lista, ¿no? Mi juez me gustó eso de somos un podcast de nicho, pero eso fue más como mofa. No, fue más como mofa porque, o sea, un nicho es, obviamente tienes a tu audiencia cautiva, ¿no? Y yo puedo decir que somos de nicho porque nada más tenemos como 200 reproducciones. No, y ustedes son de nichito además también. Pero que es un nicho. Oye, pues ya 200 gente ya llenas una boda, güey. Por eso. Es un buen party con pastel y todo. Sí, claro. Pero, obviamente guardando proporciones. Pero se me hizo como una mofa. Usamos de dicho porque, güey, nuestros fieles seguidores son esos 200 ¿no? Sí. Pero son fuertes. Entonces sí podemos decir que es de nicho, ¿no? Sí. Pues ya ustedes dirán, güey. Si se quieren suscribir a eso. Sí, no, porque también, o sea, es un poquito... se pierde el balance porque de repente vemos que tiene un video 700 u 800 reproducciones, pero no suben los suscriptores. O sea, y es lo de menos. O sea, no estamos buscando que se suscriban. Ojalá y sí. Sí, suscríbanse, perros. Sí, cabrones. Pero, o sea, nos escuchan más personas, pues. Y han opinado personas que ni siquiera están, me imagino que ni siquiera están suscritos. Exactamente. De hecho, ya tuvimos nuestro primer hater. Nuestro primer hater. Yeah. Sí, qué bueno. Sí, ¿no? Y no, que se va a la verga.
Acuérdate, si no tienes haters, no estás haciendo No, cosas bien. no, dicen que son son fans confundidos nada más, ¿no? De closet. Sí, pero No los invitaron al podcast, parece. Sí, ya sé. No, la realidad. Por eso. Pero digo, también creo que en las temporadas sí hemos evolucionado en cierta manera. También nos hemos caído. Creo que en la cuarta fue cuando que Fíjate que yo no siento que haya caído mucho, sino tanto que fue muy difícil organizarnos Exactamente. como grupo. Tanto Campa como yo, y a veces hasta tú quizás, o los invitados incluso, donde fue una situación donde fue muy difícil organizarnos, lo cual nos abrió los ojos a decir, oye, a ver, ¿qué estamos haciendo que estamos en esa situación? ¿No? Sí. O sea, digo, es que también tuvimos para esa que conversación. tengan contexto las personas que como no vivimos este podcast, personalmente no nos conocen, pues tenemos trabajos fuera de aquí, ¿no? Entonces sí está difícil a veces compaginar los tiempos y también agregar el invitado. Entonces sí, está, no, está y cabrón, también ¿no? hay que reconocerle, no sé, muchos invitados que trabajan también y vienen y hacen esta onda y se van noche. Algunos se quedan a pistear, Sí, ¿no? sí. Pero la mayoría se van noche y eso requiere un esfuerzo. Entonces todo eso también era difícil, pues, o sea, el invitado que queríamos para estas veces, pues tu trabajo. Entonces, es difícil. Y por ejemplo, tú, güey, ¿te acuerdas que como que la gente dijo que decaíste? Sí, hubo un pequeño declive. Pero es que andabas bien dopeado también, ¿no? Fueron varios factores. Las personas que me conocen y me estiman saben que soy una persona que ha cambiado de trabajo como en calzones. Espero. Ya no, muy porque, seguido. porque no está abierto el arroz. Sí, nomás tengo he tenido 4 trabajos. No, pero y volteado, ¿no? fue de repente una combinación de varios factores que que sí puedo hasta no es justificación, pero sí llegué a perder un cierto ¿Interés? una cierta pasión, güey. Te voy a decir por qué. Porque cuando Sí, te sentía como el comentario que hago de que he cambiado de trabajo un chingo de veces es porque pierdo el gusto y pierdo la pasión y pierdo el interés porque no tengo una vocación per se, como muchas personas, muchos profesionistas que desde morro saben lo que quieren ser y lo ejercen y están y sabían Qué suave. qué chingón por Qué ellos. suave, sí. Yo no pertenezco a ese grupo. Entonces me empezó a pasar cuando fue la 4ª temporada, no de que perdí el interés, sino que empecé a perder la motivación personal. No con la gente que me rodeaba y no mucho menos con los invitados, porque eran invitados emocionantes y súper interesantes. Y pues obviamente con mis compañeros del podcast, ¿no? Nunca bajaron la guardia, nunca bajaron la intensidad. El problema fue interno mío, fue de que... Pero sí se reflejaba. Se reflejaba bien cabrón. No, pues es lógico, ¿no? Pero te digo, Y sí permeaba, al menos conmigo sí permeaba. Dije, Sí. este puto, güey. O sea, Sí. Ya me dejó valiendo. sí, güey, anda vibrando, güey, ahorita que traen esa pinche moda de frase, Simón, ¿no? pero Tu fue vibra una triste, combinación de varios factores, porque también en ese entonces tenía el trabajo de que me tenía que levantar a las pinches 5 de la Sí, mañana, es porque güey, el 4 de la ánimo mañana. físico con el ánimo Ya en ese mental, momento, ¿no? sí, ya Low yo ya estaba, ¿cómo se llama? Dividido en horarios. O sea, yo llegaba a mi casa, yo lo que quería es bañarme, comer, acostarme y dormirme temprano para levantarme otra vez temprano el día siguiente. Entonces, cuando se rompe ese ritual que tienes día con día, güey, El hábito. porque nada más una vez a la semana metías el podcast, pues te desacomoda todo. Y agrégale el que se tenía que sincronizar todo, que tú podías sí, la venir, manejada, que es el el invitado, tráfico y que todo, y sí, yo. sí. Entonces fue un... Sí, ¿de qué hora llega, güey? Porque me tengo que dormir temprano. exactamente, Y ya estás entonces- malhumorado. sí, güey. Y otra cosa, güey, no podía pistear, güey. Ujú. Entonces a mí la neta, pues esta madre ese es mi Es la causa y solución de todos los problemas. Sí, ¿sí? güey. así es. It's my curse, it's my blessing, ¿no? Sí, entonces fue eso, pero ya de repente tuvimos una plática tú y yo acerca Creo de que eso nos motivó a todos a decir, Desenmascaramos. necesitamos tener una plática sobre a dónde vamos y qué queremos. ¿no? Exactamente. Sí, Entonces, pero también este güey y yo tuvimos nuestro imagino, entre de no, que tuvimos trae una plática matos, intensa sí, en la sí. peda otra vez. ¿Por qué? Porque también desatendimos eso. ¿Por qué? Porque de repente que ya no había química. buscábamos un no eres tú, soy yo. Sí. Todo cambió. De repente, evitábamos el tema, pero llegó un momento donde ya... Está bien de amantes esa madre. Bien cabrón, güey. A ver, Vivimos en cabrón, una vamos casa a sin platicar. amor. Sí, güey. Y Me dijo, ya no hicimos me miras a los caso, ojos y cuando no nos hicimos bañamos. caso omiso a eso. Entonces, Le digo, tenemos que hablar. Y este güey, sí, tenemos que hablar. Y dije, verga. Sí me creyó. Sí. entonces sí, güey. O sea, sí, Sí, fue fue una situación parte de como- responsabilidad mía que cuando la responsabilidad, más cuando la pasión se convierte en responsabilidad,
puta madre, hasta te pones en las encrucijadas. Sí, que hasta los porn stars puta batallan. madre, exactamente, güey. Y yo no tengo Viagra para el podcast, cabrón. Sí, man. Entonces, fue eso. Pero se puede decir una epifanía que tuve fue posterior a la plática que tuvimos. Que me corrieron acá. Ya, pues. Y por eso Lo dejamos en la estación de autobuses. Yo soy el invitado. Fue la epifanía, pero es que... No, man, güey, que te vayan. Entonces sí estuvo cabrón. Sí estuvo cabrón porque me imagino... No, que te corrieron del jale, güey. Por así. No, es oxímoron con Arno. No, y me imagino que este tema es algo que muchas personas se pueden identificar que están en sus trabajos o están en sus oficios o sus hobbies que de repente ya le pierden el gusto, güey. Hay personas... yo nomás llevo como 7 años ahí, pero sí. Sí. Ajá. Y hay gente que pierde la pasión y pierde la convicción o la disciplina inclusive Sí. del por qué quieren estar practicando Además de que digo yo, no, o sea, hasta cierto punto sí, pero más ustedes dos, por ejemplo, para ustedes esto es un proyecto de pasión, o sea, no es como que tienen que hacer. O sea, si ustedes deciden no voy a poder, no lo hacen y no se hace. Y pues a mí, pues, no vamos a hacerlo, pues ok, no lo hagan, ¿no? O sea, Simón. pero o sea, ese sentido de responsabilidad, como dices tú también, yo creo que sí es un peso, pues un compromiso que incluso nos lo dijo también Memo Ríos, es un compromiso de ustedes de tomar el micrófono y hablar las cosas y decirlas. Uh-huh. Entonces, o sea, yo también igual la cuarta temporada sí estaba como que, ay, pues estos güeyes no se deciden. Yo también, eso me da hueva a mí de que llegan y se está durmiendo el otro y acá y el invitado no se está durmiendo. Y entonces todas esas cosas como que también se juntaron, pues. O sea, Claro. Sí. Y en la plática que tuvimos, siento yo que fue como casi el decidir, vamos a seguir o no. Ándale. ¿No? Y entonces, como que no sé qué habrá sido, güey, neta, que como que esa cuarta temporada, que a mí me gustan los invitados y estuvieron buenos. Sí, no sé. Pero le faltó esa magia. Sí, esa le sazón faltó tu parte, la neta. Chiborracho. No, güey, seco. No, sí, pinche trabajador. Pinche peón. Sí, pinche asalariado. Sí. Sí, de más. No, rápido, porque me tengo que despertar mañana. Puto crudo. No, pues, pues está hablando que pues, el desempleo es mejor. ¿Por qué estás promoviendo eso, campaña? Bueno, ¿No? si quieres, yo no sé, ya llegamos a los 30 minutos. No sé si quieres una vez. Sí, de una vez. Ahorita cortamos, regresamos. entonces. Perros, güey. Ahorita regresamos. Bueno, regresamos a esta segunda parte de este episodio especial, ¿no? Se lo puedo decir. No, It's a very special episode. sí, no, espero que les esté gustando. Digo, nosotros se nos fue el tiempo en chinga. Güey me dijo, güey, no mames, pensé que íbamos como 15 minutos, pero vayamos media hora. Está bueno cotorrear. Y dijimos, lo vamos a hacer súper corto para no enfadar a la gente. Ajá. Pero sabes que creo que hasta cuando hacíamos ese tipo de dinámica, ya cuando habíamos tenido invitados, hasta creíamos que se acabara en chinga porque ya nos estaban acabando el tema. Sí, porque ya se nos acaban las ideas que hay que cortar los 40 minutos, ¿no? Sí, man. Pero creo que hiciste muy buena aportación porque tú dijiste, güey, en esa plática, güey, hay que involucrar más a Arnoldo, porque si no lo sabían, obviamente Arnoldo ya estuvo como en 3 pilotos, ¿no? Sí. En 3 entrenamientos. Sí. Y es que de hecho cuando de lo que te había dicho es que yo sigo unos youtubers, güey, que se llama Super Carlin Brothers, que hablan de lo que me mama, que Star Wars y Harry Potter y todo. Siempre había una persona detrás de las cámaras que como moderador, ¿o qué? Ajá. Él siempre participaba, pero era el que estaba atrás de cámaras, todo el rollo el hombre técnico. invisible, güey, Simón. Pero con voz. Entonces, hablando de lo que estaba antes de servir un trago, güey, el cambio que no quiero alargarlo mucho, pero yo sí siento que la plática que tuvimos se hizo algo muy positivo para mí. ¿Por qué? Porque me puso otra vez en los orígenes de este podcast. No tanto por responsabilidad, sino otra vez por el gusto. De repente me nació, o sea, fue un sabor familiar. Te metimos a los reboots y saliste acá otra vez. Simón, y me está gustando cómo estamos llevando esta temporada. Quiero ponerme a la par, también como las personas que nos ven y nos escuchan me habían dicho que güey, no participas, cabrón. Sí. Y no era por falta de que yo querer participar, sino porque de repente me convertía en espectador. Sí. Entonces es una forma que quiero cerrar el año con esta quinta temporada. Creo que va a ser con esta quinta vamos a cerrar el año. Digo, pero para argumentar, o más bien para hacerle punch a lo que tú dijiste, creo que
esa pasividad me ayudó a mí a que me pusiera a... Que agarraste la batuta. Ajá, porque antes yo creo que yo así lo sentía, o no sé si tú también lo viste, güey, que el que argumentaba más era él, güey, y era porque yo me sentía súper nervioso y qué mejor le da la batuta a él. Pues sí, la para yo tú no te hablar. dejabas. Sí, dije, güey, mejor, güey, ¿no? Y creo que, digo, en cierto punto, verle lo benévolo de todo esto fue que, güey, pues me ayudó a mí a hacer el step up. ¿No? Posiblemente fue un mal necesario, ¿no? Exactamente. Para que tú pudieras poner en práctica tu lado artístico y tu lado trabajar tus nervios y controlarlos, porque nervios siempre vamos a tener. Sí, claro. Cada inicio de podcast, güey, yo estoy con la temblorina y la chingada y no estoy la cruda. Ahorita empezaste así como que... Sí, siempre. Y es que estoy en medio, güey. Entonces, sí, es una forma de cómo quiero cerrar el año. Y hablando de cómo cerrar año y cómo cerrar haciendo cambios positivos, me gustaría que al rato nos dijeras tú algo que personalmente te has hecho un cambio o algo. Pero antes de llegar ahí, pues un tema muy, muy fuerte, muy chingón, que muy pocas personas podemos decir, yo lo he hecho, está bien pelado, pero la neta no. Mamársela solo. Como nomás Marilyn Manson, que conozco que puede hacer. Italia, pues también se quitó las costillas. Se cierra como silla de playa. La dejada de fumar, güey. Las personas que nos están viendo que posiblemente han pasado por ¿lo puedo llamar vicio? Sí, claro. Por un vicio que han querido superar, pero no han podido. Nos gustaría que nos platicaras de un tajón, güey, así de putazo. Dijiste ya y lo dejaste de hacer, güey. Sabiendo que sí eras un fumador, güey. Y no nada más cuando pisteabas, como todo el mundo siempre buscamos nada más fumo cuando pisteo. Pero pisteo todos los días. El otro problema es que soy alcohólico. Yo me acuerdo que años atrás, güey, tú siempre decías, güey, no, el siguiente año, el siguiente año, el siguiente año, el siguiente año. Pero no, ni siquiera durabas y 2 o 3 días. Ajá. Y así pasaron. El siguiente año ya estaba. Sí, pasó casi una década, cabrón. Entonces. Chivicioso. Pues no me imagino que a los 20 querías dejar de fumar, güey. No, pero que sí, ve, o sea, fumando de los 23. ¿A poco tanto? Yo pensé que desde antes. No. Sí, yo también, de hecho, pero no, me refiero a queriéndolo dejar, pues. No, sí. Entonces, desde el primer día, ¿no? Sí, güey. Nada más hoy, Bueno, no. Pero, ¿qué fue lo que te hartó? ¿Fue una disciplina? ¿Fue una decisión de decir chinga su madre? ¿O qué fue? Porque de repente un día te despiertas y dices, ya, güey, voy a dejar de hacer esto. Sí, man. ¿Porque me está causando daño? ¿O porque la gente me está cagando el palo? ¿O porque de plano ya no le encuentro el gusto? Pues mira, es que sí pasa, por ejemplo, digo, sin meterme mucho en tu historia, pero por ejemplo, mi papá desde los 17 fuma. Él dejó de fumar como a los 40 y cuboles. Dejó de fumar y también cold turkey. O sea, dijo, ya no fumo. Él le pasó una experiencia con uno de sus primos. A grandes rasgos falleció mi tío, que había sido como muy, muy apegado a mi papá, o se llevaba muy bien, y él falleció, y mi papá en ese momento dijo, no vuelvo a fumar. Pero por fumar. No, fíjate que no, ni siquiera sé por qué. O sea, que lo atropelló un camión de Marlboro. Lo atropellaron, pero porque estaba prendiendo un cigarro. Benson Hedges dorados. Pero yo desde que me acuerdo toda la vida, mi papá siempre fumar, y lo dejó así. O sea, fue cold turkey. O sea, lo dejó y nunca más lo ha vuelto a tomar el cigarro, nunca más. Entonces, pues yo siempre le he admirado eso, güey, porque nunca pensé que él iba a poder dejar el cigarro y lo dejó así nomás. No sé si en tu caso si hay algo más detrás de ello, simplemente ya dijiste. No, digo, no sé qué. Porque digo, en el caso de mi papá yo no lo encuentro, no hay correlación. Sí. Pero sé que fue a viajar, fue en Guadalajara, a Guadalajara, regresó y dijo ya. Dejó los cigarros. Ya. Sí, el mío fue, digo, no fue tanto como una cuestión que lo había pensado y que por mi salud. Sí, porque mi papá tampoco, no te digo, ajá. Sí. Pero el mío fue como todo tiene que acabar algún día, ¿sabes? Y aparte, aúnale, ¿no? Que pues no, obviamente no es bueno para tu salud. O sea, el cepillo sexual también a veces afecta. Entonces dije, pues, al final de cuentas, es un vicio, ¿no? Es algo que te está mermando la salud, quieras o no. Y de como lo vi, obviamente no intelectualicé tanto eso. Nada más fue, güey, ya. O sea, ya este vicio, pues ya hizo la neta me la pasé muy bien. La neta se me hacía muy rico fumar, pues, y pues ya
También a mi mora pues tampoco le gustaba, entonces... Que quede claro que es tabaco, no otro tipo de hierbas naturales. Y fue así una decisión de dije, ya, pues ya se acabó la cura, pues como todo se tiene que acabar en esta vida. Pero no le quiero dar crédito a más bien le voy a dar crédito a tu papá porque sí fue cold turkey. Yo sí tuve que ir como a una clínica de un día. Sí, ¿no? O sea, tuviste que hacer algo para empezar. Sí, porque, o sea, creo que yo genuinamente por mis huevos igual no hubiese podido. Tuve que ir a pagar cierta cantidad. A que te latigazos, güey. Y sí, creo que así funciona mejor. Ya no tiene pulmones. Sí. Se los quitan ahí. No, no que están chiquitos. Sí. Pero es cierto que o era mofa tuya que cuando terminó la clínica te echaste un último cigarro. No, qué bueno. Para celebrar. Yo pensé, güey, un último adiós. Para celebrar que ya dejé el cigarro, ¿no? Te pongo un cigarro. Sí. Y yo te voy al Oxxo. No, pero si te hacen fumar tu último cigarro. Neta, sí, que el adiós así. Sí, te ponen las golondrinas. Pero lo chistoso de esa clínica, digo, si nos patrocinaran, güey, aquí lo había dicho su nombre. Pero, o sea, obviamente cada quien tiene su vicio y obviamente hasta cierto punto tu vicio es mental, ¿no? Y para mí sí era un vicio hasta crónico, ¿no? Y cuando fui ahí, güey, no mames, ya en comparación, no mames, yo era el más sano, ¿no? El más amateur, el más sano, sí. ¿no? O sea, sí había gente que se fumaban 4 cajetillas diarias, ¿no? Y gente que hasta se peleó con su familia una vez porque le robó el último cigarro. Gente que se levantaba a las 2 de la mañana a fumarse un cigarro. Y ya sabes, la típica señora de que habla así. ¿Qué pedo, marro? Sí. No, pero, o sea, obviamente historias mucho más deeps, güey. Obviamente el fondo es distinto de cada uno, ¿no? Obviamente sí, pero como lo que consideramos un real vicio. O sea, cuando dices tú una persona viciosa, o sea, es eso, no. O sea, tú sí es un vicio, pues, pero no era así de que te causara problemas, es lo que estás diciendo, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, no. O sea, me causó problemas familiares, güey. No. Obviamente no te vas a los extremos. No te agüitas de pero que también el vicio puede ser, es un término muy relativo. No, pero digo, lo que uno asocia con un vicioso. Sí, exactamente. Pero para mí, mi fondo era chingarme 2 cajetillas en una peda. Ese era mi fondo. Pero para estos güeyes eran 4 o 5 diarias, ¿no? Viernes en la tarde. Y tú te viste como un cautionary tale de que cuando llegaste a esa clínica y que la gente platicaba de que se fumaba. A la verga, ¿no? Posiblemente viste un futuro de que, ay, cabrón, es lo que me depara, güey. Posiblemente. Hasta casi que me dicen, ¿qué haces aquí? Ajá. Es como la de... Te afectan el... Sí. You ever suck dick for Sí. I know this man. Y hasta el vato contó, una vez llegó una persona que ya no fumaba, pero como tuvo el pensamiento de volver a fumar, vino a esta madre. Okay. Pues digo, para eso es, ¿no? Pero digo, lo chistoso de todo esto, güey, es que como sí también soy una persona un poco compulsiva. Para mí el vicio del cigarro era compulsión, porque yo pisteando te fumaba uno, se acababa y te prendía otro, sí, se apagaba y te prendía otro. Ni cuenta te daba, ¿no? Sí, pero estaba así en chinga, güey. Entonces, lo que pasó después de dejar de fumar, al menos el fin de semana que siguió, güey, pues esa compulsión se va a escuchar súper gay de tener algo en la boca, güey. Pues hizo porque... ¿Cuál es el campo a cambiar de opinión con el podcast? Empecé a pistear. Qué bueno que dejaste de fumar. Empecé a pistear más rápido. Y ese fin de semana me fue y la botella así como un poco más para adentro. No, güey. O sea, la neta sí me agarré el... O sea, no sé, güey. Si estaba pisteando... Me fumaba 2 cigarros y luego te agarraba otro piso, ¿no? Aquí fue ese fin de semana, y la neta, pues, tal culo, güey, hasta me caí en unas escaleras, güey. No es cosa nueva. Y me abrí la carne. Y pues también me di cuenta que güey, pues es un pedo de compulsión, güey. Y eso es lo que te iba a preguntar, disculpa que te interrumpa. Normalmente ha sido mi experiencia, las personas que tienen alguna forma de... vamos a decirle vicio, ¿no? Como el cigarro o la mota o algo así. Y que la dejan o el pisto. Generalmente o incluso como yo tengo un camarada que la apuesta. La ludopatía. La ludopatía. No sé si no conocí el término, pero tú te sientes que estabas ahí o simplemente era como dices tú, simplemente es una compulsión que estoy superando. Porque lo que estamos hablando es de una personalidad adictiva, ¿no? Es decir, si algo me gusta, me vuelvo adicto a esa madre, el FIFA, güey, el pisto, esto, lo que sea. Lo que dices, no, yo ya no pisteo, pero ahora
Decía, lo voy a suplir por eso, ¿no? Me rasco 15 veces en el cuello para que se me quite esa adicción o tengo que estar haciendo palmetas en las manos. Esa ¿no has visto algún reflejo de ese tipo o sientes tú que va a ser una compulsión? En ese momento sí lo sentí con el pisto, güey. Pero lo suficiente como para decir tú, pues es algo que yo creo vas a ir controlando, ¿no? Sí, ha sido gradual, obviamente. Obviamente sí, no es... sí, pero los primeros días de la verga, o sea, los primeros fines de semana me ponía hasta culo, güey. Y le eché la culpa al cigarro, ¿no? No, es que sí, la neta sí fue, güey. O sea, sí notaste ese... Sí, pero desbalance muy cabrón, pues. Y pues sí, ya, ¿no? Vamos a darse la verga. No, pero diciendo eso, pues con ese cigarrito. No, y también fue como para decir, güey, ya vienen los 40, ¿no? Entonces ya vamos a dejarnos de poquitas, de poquitos vicios, ¿no? O sea, o te los quitas o los controlas. Y cuando te das cuenta que no los puedes controlar, pues te los quitas, güey. ¿Por qué? Porque no sé si fue coincidencia o fue deliberado el hecho de que te hayas querido deshacer del cigarro cuando ya vas a cumplir 40 años. Sí, también. Y no querías encontrarte a los 40 todavía fumando. ¿Por qué? Porque me imagino que el umbral de disciplina pues a los 40 ya no es el mismo. Ya el no... cuerpo es diferente, güey. Sí, todos lo estamos experimentando en esa madre. Sí, entonces... pero es algo... Digo, no solamente a ti, y sino a la gente que nos está viendo, escuchando, los felicito bien cabrón porque tomaron una decisión así. Ya sea, como tú dijiste, ya sea hartazgo, disciplina o de plano ya una decisión. Hay personas que tienen ese talento de decir, ya no lo voy a hacer, güey. ¿Por qué? Porque habemos otras personas que tomamos una disciplina y no es disciplina, es per se, de que nada más hacemos por unos 2-3 meses, güey, ya sea el ejercicio, la dieta, la chingada. Y nadie nos cree, güey. ¿Por qué? Porque de repente decimos, vamos a una dieta y voy a bajar y 3 meses, güey. Como tú sigas al gym. Ándale, mis ideas al gym, güey, no mames, son por cuatrimestres, güey. Con 4 meses sí, 4 meses. Como universidad patito. Nomás vas a hacer los exámenes. Nomás vamos de Neval a la guerra de gimnasio. O sea, ya siento que ya adelgacé, ya me siento saludable. Bien dentro de lo que tú te ves y venga. Hay que celebrar. Sin embargo, no es un vicio, no es un control. Sí. Yo aprendí a no enviciarme con el tabaco, por decirlo así. Porque la neta, pues, si te das cuenta, sí, pisteo mucho, pero eso ya son problemas emocionales. Puedo estar en una peda, güey, y si no hay cigarro por medio, pues no hay pedo. Si se me acaban, no hay pedo. Puedo seguir la peda de la chingada. Y con otras cosas. Pero ya fumas más que yo. La tragadera, güey. Pues sí, pero tú ya fumas cero, güey. Cualquiera que fume más que tú. Un chiste. Y la tragadera, y etcétera, ¿no? O sea, son cosas que ya, güey, ya me estoy pasando de línea y hasta aquí, de aquí en adelante, puede convertirse en un vicio, güey. Entonces, mejor no prefiero asomarme a las orillas de la bienvenida al vicio y es cuando pues, mejor me retracto. Pero si tú dices que sí era un vicio, güey, que sí algo que... Para mí sí. Ajá. Es algo que se felicita mucho. Sí, pues felicita mucho, perdón. Y las personas que también sí lo han hecho. Y si no, me imagino que te pueden... Que les recomiendes el programa que tomaste. No, para nada. No, es que se van a la verga. Es que es una decisión muy personal. No, sí, pero... Y yo no voy a decir, sí, ve tú. No. Pero hay personas que necesitan posiblemente una clínica que sea recomendable. O sea, posiblemente que los resultados fueron buenos. ¿Ir a la clínica? Sí, pues sí, no lo ocupaste. O sea, y como tú y muchas personas, ¿no? Pero me refiero, o sea, no es como que saliste del clínica y me sale la verga. O sea, yo hubiera podido hacer esto solo. O sea, sí, me hizo ese impulso. Hay que darle el valor, ¿no? Ese push que yo necesitaba. Esa me dio esa respuesta que todavía yo no obtenía obtuve por sí solo, ¿no? Entonces por eso. Y esa clínica ya se pagó sola. ¿Por qué? Porque lo que te gastabas de cigarro ya pagaste la clínica con eso. Sí, por eso lo cierran a las 11 por tu culpa. No, de hecho lo cierran. Ya no tiene que ser muy temprano. Nómina ya lo reporté, qué bueno, ¿no? Ya lo reporté. Es que cierran como 4 veces al día, güey. Dice corte, que no hay nómina, güey. Pues no hay nómina, güey. No compras cigarros, ya no hay nómina. Sí, exactamente. Pero el dueño había comprado yate, güey. Ahora, y haciendo el cambio, ¿tú te has enfrentado con algo así por el estilo? Mira, yo te voy a decir algo. Si mi gente ve el episodio, güey, que les voy a decir que lo vean, sin falla te voy a decir, yo sí tengo una adicción con la Coca-Cola. Okay. La Coca-Cola para mí es, o sea, está cabrón. Pero yo no siento que sea adicción porque la he dejado en otras ocasiones. O sea, la puedo dejar y no pasa nada. No, que es que no puede decir. Sí puedo, pero me gusta mucho. Pero pasa mi insulina, ¿no? Ajá. Sí. O sea, no, yo estoy a la puerta de esa madre, yo creo, porque tengo familia diabética. Okay. Y
todo el mundo te va a dar, y no me ha dado, gracias a Dios, pero sí es una batalla constante que yo tengo donde ya tienes que dejar la soda, pero honestamente, o sea, si el argumento es que el azúcar, es como que digo, ok, me voy a tomar un jugo, pero luego agarro jugo, güey, el jugo tiene más azúcar que una coca, sí, y sin embargo es menos dañino. No sé si sea mamada mexicana decir que es menos dañino, pero no creo que sea menos dañino porque sigue siendo azúcar. Entonces digo, bueno, tómate una limonada. Pues sí, güey, pero no es como que vas a traer una pinche bolsa de limones, güey. Pero yo creo que aquí el jugo, ni la limonada, ni eso no son adictivas. No son adictivas, son sustitutos. Sí. Ajá, es un sustituto. Y eso es a lo que voy. Ajá, es un sustituto de decir, no, pues es que no voy a tomar Coca-Cola. Y lo que a veces hago, que es como un cambio gradual, ¿no? Es que, ok, no voy a tomar Coca-Cola, voy a tomar Sprite. Sí, ¿no? Sí. Y empiezo a tomar Sprite. Pero digo, al final de cuentas es soda. Sí. Y tiene ese daño. Y esa es la batalla que yo estoy teniendo ahorita constantemente, donde necesito dejarla. Obviamente esto no es de Okis, todo ¿Cuánto tiempo llevas tú así que digas... en la lucha? Que ya te convertiste... Yo ya tengo años, güey. Años. O sea, güey, yo soy de los que ya cambié ese aspecto, pero yo en una sentada diaria me chingo una de 3 litros solo. Verga. Diario. Ahora eres sodicto. Cocainómano. Sí. O sea, yo sí en una sentada me chingaba una de 3 litros, una de 2 litros con papitas, güey, viendo Narcos temporada 1, güey, o sea. Y masturbando. No, me quedo dormido. pero no, o sea, y al punto de que me chingo la soda y digo, pues vamos por unos pinches botecitos de coca, ¿no? Para alivianarme. O sea, sí, man. Tomaba mucha soda, entonces sí he dejado ahora. Todos lo están viendo, si es que están viendo mi gente van a decir, no mames. O sea, sí tomo mucha soda, me chingo con 1 litro diario, yo creo ahora todavía. Órale. Cuando la tomo, ¿no? He estado tratando de dejarla, pero es difícil. Pero o sea, sí estoy trabajando en ello, pues en eso de decir, tengo que pararle, pero me cuesta trabajo. Pero no siento que me cueste un trabajo donde sea un problema crónico. No me han dicho un problema de que si la dejo, como que no mames, güey, ando todo ansioso. No, okay. Así no. Entonces, que tengan manía. Como Tom Cruise, güey. Hey, man. O sea, no. O sea, no he llegado a ese nivel todavía por soda. Seguro. Sí, por soda. Pero no sí es como el oso, yo solo. Pero no, o sea, eso es mi como batalla, güey, que tengo, el hecho de dejar la soda. Me cuesta mucho trabajo, pero siento que dejarla no va a ser algo así como que... Y sí estoy pensando como decías tú, pues la voy a dejar de ahorita como a febrero, güey. Sí, man. Y a ver cómo veía todo. Ya lo hice una vez y bajé un chingo de peso, pero pues es que sabe tan rica la pinche soda, güey, que pues me cuesta trabajo, Y ya alternativas como coca sin azúcar. No mames a la verga. Voy a comer tierra, güey, no mames. ¿Sí? O sea, no me gusta a mí el sabor. Y te digo, si lo voy a dejar, lo voy a dejar. No voy a coca cero, que coca... Sí, pues no, la voy a dejar. La vamos a dejar. Y si quiero hacer algo como decir, la voy a dejar 1 año, güey. 1 año y a ver dónde me siento en 1 año de decir... ok, sí puedo. Tomo agua, tomo jugo. A ver, Marina, dejé de tomar soda y por eso estoy pegando. Sí, ahora todas las veces tú dijiste y ahora te enojas. Sí. pero eso es, yo creo que mi única como, ¿qué se le da? ¿Compulsión o adicción? Sí. O sea, que tengo, que no es nada X, ¿no? Pero sí es algo como que muy típico de México. O sea, que no sé si viste el meme de que todos los países en el desayuno jugo de naranja. Sí. En Tijuana, el pinche botellón de Coca-Cola. Sí. Bueno. O sea, casa que vas en México, abres el refrigerador, siempre una botella de Coca-Cola. Entonces, pero hasta que te le inculcaron con los anuncios, ¿no? O sea, que la Coca-Cola emanaba o... Ahora, no estamos atacando familiar. a Coca-Cola, ¿eh? Si nos quieren patrocinar. Sí. Adelante. Sí. ¿Y tú, güey? La pizza... la puñeta, perdón. Es lo que... Ya estaría ciego si fuera adicción. No, es que creo que soy un vicioso controlado. Lo que caiga. Sí, o sea, yo me gusta pistear, me gusta fumar, me gusta tragar. Pero suena como corrido, güey. Sí, me gusta tragar. Creo que sí, tenido vicios así que digas, puta madre, el pisto creo que fue uno de ellos. El pisto todavía, o sea, me considero, o sea, un vicioso del pisto, pero ha cambiado la forma en cómo lo estoy haciendo y en la forma... Ahora, ¿para qué lo estás haciendo? Lo estoy controlando para querer pistear para el resto de mi vida, güey. Porque no quiero que un día me digan, ¿sabes qué? Ya de aquí en adelante, cabrón, ya no vas a poder pistear. Entonces yo creo que es no pienso dejarlo. ¿Por qué? Porque a mí me trae momentos nirvana, güey, no mames. Son los mejores momentos que traigo. Ahora, yo disfruto mucho de pero ya cuando estamos hablando de que te das cuenta y pones en una tela de juicio los vicios que tienes o que se pueden convertir en vicios,
es a esta edad, yo creo. Ahora, yo ya me queda un año más para terminar mis 30. Entonces ya estoy así como que haciendo Todos tenemos 39, ¿verdad? Sí, ya es una evaluación que te pones a hacer, güey. Y deja tú lo laboral y lo que tú quieres, porque yo la neta ya sé que no voy a llegar a lo que muchas personas han llegado de una forma, ya sea exitosa por herencia o exitosa por trabajo. No, güey. Ahora, lo que quiero cuidar es la integridad de mi salud, güey. ¿Por qué? Porque ya me estoy enfrentando donde... La decadencia. Pues no decadencia, güey. Porque pues 40 son los años más productivos. Como dices, es el inicio, es donde ya empiezas a decir esa mamada, es que antes a mí no. Ajá. Así es. Y ya empiezas con esos de cuando que... ya no te sientes en la cima, ya te sientes en la cima del mundo, luego, güey, ay, la pinche rodilla. Sí, cabrón, ya pido mis tacos en chile, cabrón. Porque al rato me van a ya estás en el pico para empezar a caer. Sí, ya el roller coaster llegó aquí, güey, y ya va a empezar a bajar. Tráeme todo con habanero. Y ahorita, güey, no mames, güey. No le puedo por dos genoprazol al Oxxo, güey, la chingada, güey. Toda la noche. Sí. Sí. Me está cagando la chingada. Digo, y no estamos, relativamente hablando, no estamos viejos, pero comparados con la Tierra, no. Somos súper jóvenes, pero You're not too old. Earth. Pero sí es cierto, ya llegamos a un punto donde tienes que cuidar la salud. No porque esté uno jodido, porque lo que sigue es esa decadencia que conocemos y entonces es necesario proteger eso. Sí. Y estamos, yo creo que en una... O amortiguarlo. Y estamos en un momento histórico, la neta, muy chingón también donde... Bueno, pues si voy a dejar de comer carne, güey, hay sustitutos de carne, güey. Mira, hay sustitutos de todo. Ya pasamos por una pinche pandemia que lamentablemente terminó con muchas personas, tanto queridas como personas que también eran saludables. Más vale que valga la pena esta evaluación que estamos de sobrevivencia, ¿no? Y creo que ya por fin le estamos tomando en consideración el hecho de que termine un año, güey. Y te hagas una evaluación de, a ver, ¿qué hiciste o qué no hiciste? Sí, güey, exactamente. ¿Y qué sigue? Ahora, y tú lo que hiciste con eso del dejar de fumar y que estás intentando dejar algo, o que yo estoy tratando de controlarlo, tiene mucha validez. Cada quien, muchas personas que están viendo y escuchando van a decir, no, güey, no mames, esta mata bien pelado, yo nunca tuve. Sí, claro. Pues porque ustedes nunca la han tenido, cabrón. Pero los invito a que ustedes mismos se vean en el espejo y que digan, a ver, ¿qué verdaderamente no pueden controlar? Porque todo puede ser un vicio. Sí, o sea, por ejemplo, vicio es algo que lo llevas... Un vicio muy típico, güey. Lo que llevas al extremo. Ajá, o sea, un vicio muy típico que a veces no consideran vicios del teléfono, güey. El estar todo el día en el pinche teléfono. Pum. O sea, no, es que ya es muy normal. No, es un vicio, güey. Tal es así que la misma Apple, no sé si Android también lo hace, pero te ponen una madre donde puedes ver cuánto tiempo tu screen time, que le llaman. O sea, ¿por qué? Porque la gente está haciendo... Entonces... No es tan fácil, pues, que no digan, ay, esa madre que ustedes con el cigarro o el pisto o la soda, lo que sea. Sí, es que está más, es un esfuerzo. Satanizado ese tipo de vicios. Ándale, o sea, lo de la soda no se diga, el cigarro, pues, desde cuándo. O sea, el pisto, güey. Todo te mata si lo llevas al extremo. Sí, hasta el estrés, güey. Hasta la masturbación. Creo que es el asesino número uno. Es que viste ese meme. Joven se muere después de masturbarse 452 veces. Ese hombre es un ídolo. No, dicen, entonces a las 453 te puedes morir. Ya encontramos el límite. Sí. El techo blanco. Madre, soy inmortal entonces. Lo que no te mata te hace más fuerte. Sí, como pinches 40 cuadritos todo marcado. Y fíjate que también hablando de eso, son cosas que también quieres no solamente dejar, sino también quieres lograr. Cosas que también haces un resumen de cuando cuando eres adolescente, los 18, 19, 20, en la década de los 20 y cosas que no hiciste, güey. Ahora, yo, por ejemplo, voy a envejecer, más nunca voy a madurar, ¿no? Yo siempre voy a seguir ejecutando, o sea, voy a seguir recordando mi infancia a través de lo que estoy viendo, de lo que me gusta. Sí, o sea, vamos a estar en el asilo jugando FIFA, güey. Exactamente, güey. 60, güey, no sé cuál sea. Por ejemplo, mucha gente que castiga, sataniza o que dice, no, es cosa profesional, los tatuajes. A mí los tatuajes, güey, nunca... como yo crecí con no, es algo muy generacional. Papás, sí. Es algo muy generacional. O sea, satanizaban que... Es de drogadictos. Exactamente. Carceleros. O sea, yo tuve que fingir mi primer tatuaje con mis papás que me decían... El yin yin. El yin yin. Explícanos por qué. El yin yin. Y como no me lo retocaba, güey, ya se está zapando el negro y el bicho, güey, esta madre parece yin yin, güey. No está el yang, güey. Pero los tatuajes es algo que yo desde morro y me refiero cuando estaba viviendo con mis papás que me hice uno y me lo escondía a más no poder.
Pero ya cuando me salí de la casa de mis papás dije, pues ya sí, pues, puedo hacer lo que yo quiera. Ahora no tengo tantos, tengo tres nada más. Tú, te acabas de hacer uno que... Tú tienes uno aquí. Ajá. Y No, aparte pues, hiciste el Pensé otro. que le estás mentando la madre. Huevo, Tienes uno Ahí, aquí. ¿verdad? Y te hiciste uno recientemente. En la shishi. Si nos puedes contar no puedo contar por qué. nada. No, pues, Nunca habíamos dicho que íbamos a practicar de esto, pendejo. Ni le he dicho a Claudia. sí, güey. No mames. No, pues, o sea, no tiene mucho argumento y de qué significa, ¿no? O sea, es que Me gusta, lo hice. Ya, ¿Es un gusto que tenías tú ya lo tienes arrastrando o no, pues simplemente ya quería No, pero- algo similar y digo, algo, va a decir pinche geek también. Avengers, Marvel, todo eso me hizo uno en honor a Tony Stark. Se murió. No es cierto, simplemente me gustó el diseño de que, güey, se ve chingón. pero por qué, o sea, por qué no te compraste un póster, güey? O sea, ¿por qué no te No, pues dije, ya. lo hiciste por tanto ¿Quién celular? Digo, si ya me hice este, dije, El vamos tatuaje por me el segundo, refiero. ¿no? Tú Sí, hubieras no, puesto- es que también estamos en una situación donde, o sea, la generación antes de nosotros, nuestros papás, no, porque no es la generación de nosotros, la generación de nuestros papás, que más o menos por la edad, todos más o menos los papás, o sea, ellos y el tatuaje eran enemigos acérrimos, o sea, Sí. no podían, la mayoría, el 98% No puede asimilar. no pueden conectarlo. Ahora, el raro es uno por no traer tatuajes. Por ejemplo, a mí, yo que trabajo en Estados Unidos, o sea, es súper normal. Ya desde los huevo. 15, 16 ya traen su tatuaje. Así como que neta, o sea, yo no concebía yo esa razón. O sea, de cómo es posible que alguien tenga un tatuaje. Pero entonces ya es muy normal. Y como dices tú, pues, o sea, ese cambio, ¿no? Como que ha venido, pues también, como que marca mucho, ¿no? Una generación a otra. Ándale, ¿no? exactamente. O sea, Es que yo estoy satisfaciendo un gusto que yo tenía por los tatuajes, no tanto por lo que me voy a plasmar, porque al final de cuentas lo que yo me ponga no es para darle gusto a las personas, es para darle un gusto a mí. El diseño, porque puede ser tan criticado, güey. O sea, por ejemplo, puede ser tan preocupes, es criticado para mí. una cruz, güey, como un diablo. Sí, Y te lo como van a una criticar. calaca, ¿no? Sí, Como- güey. como una- Si me tatúo a Satanás, güey, o a Jesucristo, güey, ¿por qué te tatuaste? Güey? Sea lo que sea, güey. No va a ser aplaudido. a Jesús Malverde. O sea, Claudia, mi novia, está en contra de los tatuajes y luego me lo vio y dijo, ay, pues no sé. Nada de- No se ve A tan ver, feo. a ver, espérate. Sí. O sea, Por eso, pero fíjate, ahí hay tolerancia, pues. Antes era casi, sí. lárgate de mi hogar, Sí. hijo de Satanás. No, O sea, de hecho, a una amiga todavía le pasó eso. O sea, su papá creo que todavía no le habla, güey. Y ella tiene, creo que 24 años. No, sí, en mi casa, en mi familia, cuando mi primo se hizo un tatuaje, también fue como de barrio, güey, el chisme, güey. O sea, como, Sí, sí. oh, no mames, se hizo un tatuaje, güey, todos en la familia, así que, así que los Intervention. morros, así como que no mames. O sea, a lo mejor es drogadicto y la Sí, chingada. sí, sí. bigote, güey. Imaginarse fleta, ¿no? El vato. güey. Creo que vive en la canalización del río. Sí, güey. Sí. Pues bueno, Ya llegamos a la hora, ¿eh? Pues, sí, no. Ya para hacer como un wrap out, ¿qué esperamos para esta? Ahora sí platicarlo y digo que quede grabado para que también nos comprometamos un poco más con nuestra afición. No sé tú, Arnoldo. Es más, de hecho lo apunté, güey. No sé empezar con esta madre. Digo, voy a hacer un poema, ¿no? No, es A una todos aquellos que se han ido. justaposición. Oh, no sé si ya le entendí el pinche término, güey. Entonces, o sea, lo que estaba viendo ahorita un video, güey, de un futbolista, güey, que en su momento sí tuvo su fama y que de repente el vato se fue de México, se fue a la India y en la India le hicieron un pinche, un recibimiento como a nadie, ¿no? Y fue reciente, ¿no? Que fue de que se juntaron, conglomeraron 700 personas para recibirlo en el aeropuerto, güey, ¿sabes? Y cuando llegó, güey, los hindús creo que son, pues, no sé, personas muy agradecidas, no se y que les ponían collares de flores pero que fue, haz de cuenta que hubiese, no, que es muy similar. Como Beatlemania, tipo Ajá, así, ¿no? que hubiese llegado el Papa, güey, a la India. Y aquí nadie se enteró, güey. Y estaba viendo, güey, o sea, que en otro territorio en la India, este mexicano está llegando, le están haciendo este recibimiento. ¿Y tú crees que por la globalización o la facilidad de tener el internet, Acceso. el acceso, que en chinga lo puedes
te pudiste dar cuenta ni aquí, güey, ni en cuenta, güey. Entonces, no sé si a nosotros o nos está pasando esto o porque o haciendo hincapié en el internet, que fue la premisa del podcast, ¿no? De quedar que nuestras pendejadas que hablamos que queden plasmadas en la humanidad mientras siga el internet. Y antes, güey, nada más había, si te quieres hacer famoso, o había las radiodifusoras, Televisa o TV Azteca, ¿no? Y nada más estaba muy limitado el acceso a la comunicación al que tú digas tu opinión. Y ahorita con el internet, güey, somos tantos, güey, que ya no nos escuchamos tanto. Sí, hay mucho barullo. Porque ya, o sea, y aún así que ya tienes acceso tenemos acceso al internet y tenemos acceso a hacer esto, que sea un podcast. Ahora hay tantos, güey, que te escuchas menos, güey. ¿Sí me entiendes? Ajá. Tienes menos visibilidad. Sí, porque ahí se divide más, pues. Porque hay tanta, hay mucho ruido. Hay mucha oferta, pues. Sí, mucho ruido. Sí, y no te escuchas. Esa fue la juxtaposición de ya tenemos acceso, pero como ya tienes acceso y está más fácil. Nos igualamos. Exactamente. Entonces ya es somos democráticos. tanto, no dice ruido pero ahora sí tienes que hacer algo para que sobresalga, ¿no? Para sobresalir. Aún así que ya estés plasmado o estés dentro de la red, ¿no? Sí, entonces, se me hizo un poco para pensarlo. Dije, ahora sí tengo acceso, pero sí, güey, ahora tienes que ser. Pero igual que todos. Tienes que sobresalir, cabrón. Sí. Para ahora sí, de entre todos los que tienen acceso, que antes no lo tenían, ahora somos demasiados, entre comillas, y ahora, güey, sí, step up para poder ser escuchado. Sí. Sé que la premisa siempre le hemos dicho, ¿no? De eso no es hacernos famosos, pero pues, cierta manera queremos imponer nuestra fórmula, ¿no? Yo creo que es un punto muy interesante que haces, porque yo creo que lo primero, lo que tenemos que hacer es la continuidad antes de hacer el step up que tú mencionas ahora, porque hace rato platicamos acerca de esos obstáculos de los que nos enfrentamos cuando en la 4ª temporada yo le bajé de huevos y afectó a todo el equipo, etcétera. Muchos podcasts, güey, pero problema número 1 es la continuidad, es la consistencia. Y ahí quedó. Constancia, perdón. Y aquí creo que primero hay que seguir. Antes de considerar ponernos al tú por tú con los demás, antes de ser escuchados, yo creo que necesitamos tener esa continuidad, esa disciplina, esos renacimientos del por qué estamos haciendo esto, antes de perder el objetivo del por qué lo estamos haciendo desde un inicio, pues. Porque muchas personas se pierden, güey. Ahora, un podcast, un trabajo, una relación, una amistad, güey, se pueden perder por un chingo de factores. Ya ni te acuerdas del por qué lo estaba haciendo desde un inicio. Ni siquiera por qué estaba haciendo el trabajo, ni siquiera te acuerdas por qué estabas con la persona, ni siquiera sabías por qué habías entablado una amistad con esa persona. Entonces, esos renaissance, esos reboots, sí, güey, son muy importantes. ¿Para qué? Para poder mantener el seguir ahí antes de ser escuchado o de querer verdaderamente llegar al objetivo del por qué estás ahí desde un inicio. Sí. No, pues es que te digo, dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, el podcast siempre tiene una visión un poco específica, ¿no? Es decir, esto es lo que queremos hacer. Sí. Y para allá vamos. Pero ha costado trabajo porque como todo en la vida va cambiando, va subiendo, entonces eso hace difícil las cosas, más no imposibles, ¿no? O sea, sí es cierto, o sea, la consistencia es la clave de eso. Yo, por ejemplo, dejé de hacer el mío porque la persona con la que lo hacía nos cambiaron los horarios y ya me dio flojera ajustarnos y todo, y lo fui dejando y luego grabo y lo dejé. Y creo que tú eres una de las personas que puede hablarnos y puede presumir de la adaptabilidad que has tenido aquí en el podcast. ¿Por qué? Porque hemos cambiado horarios. O sea, nosotros también nos adaptamos a los horarios que tú también te puedes acomodar. Sí. O sea, ha sido una colaboración. Una colaboración exacto, muy chingona donde nos entendemos y no estamos aquí. Bueno, hace rato me apuntaron dedos culeros, pero bueno, es ni aquí ni allá. Al rato después del podcast lo platicamos. Ya veremos. Pero no, yo creo que lo que tú dices y lo que Obed dice y lo que yo propongo también es
es seguir y en todo lo que hagamos, no nada más en nuestros gustos, en nuestras inclusive las adicciones, ¿no? Ser constante en dejarlo. Hay que ser adictos al trabajo. Sí, no, síguele, no la dejes. Sigue con tu vicio. Sigue en tu vicio. Pero sí, pero ¿qué esperamos, no? Ya para concluir, ¿qué No, al final de esperamos? cuentas, ya, derivando de lo que estás diciendo tú, precisamente, o sea, la constancia, la entrega, el decir, ¿sabes qué, güey? O sea, le estamos echando las ganas a esto porque es algo que nos gusta, ¿no? Nos entretiene o incluso nos inspira, ¿verdad? Entonces, La esa es una fama razón. de la noche a la mañana dicen que dura 10 años. Entonces, ya vamos 2. Sí. Entonces, No, y el otro día, que cuando vino Memo, él dijo, ¿no? Como que Memo del Río, perdón, no es mi amigo, como para decirle así, Memo del Río, él dijo, no, es la chula y el show duraron como 8 años en arrancar. Yo no sabía que habían arrancado, pero bueno, o sea, tener ese nivel o ese alcance toma tiempo, ¿no? Y nosotros realmente, honestamente, no estamos buscando eso. Nosotros, yo creo que si tú llego o nosotros llegamos a platicarlo fue el decir que nos paguen el pisto. Sí. O sea, y eso ya es decir como que ya lo logramos. Sí, claro. Sí, ya lo logramos. Ahora, si caen Ferrari, Mercedes y otro tipo de carros, no vamos a quejar. Sí, unboxing de Lamborghini. O sea, si nos caen esas madres, chingón. Pero al final de cuentas, yo siento que mientras este podcast siempre sea el que nosotros lo hacemos porque nos gusta, nos disfrutamos, nunca va a haber problema de otro tipo y poco a poco vamos a ir llegando donde queramos llegar. Y menos frustración, ¿no? Menos frustración. Entonces, mientras sea eso, yo siento que, o sea, podemos llegar hasta al infinito y más allá. Sí, dijo hasta vos. que tengan que hijos nos y cierren. hasta que los hijos quieran, ¿no? Pues bueno, espero que les haya gustado este podcast que se salió un poco del protocolo que regularmente manejábamos. En la neta, sí puedo decir que me sentí súper relajado, se pasó en chinga el tiempo. Sí. Posiblemente estos son episodios que igual, por obvias razones, no van a tener tantas reproducciones per se, porque pues, no tenemos al invitado que hace el paro de atraer a su público, ¿no? Pero la verdad, sí puedo decir que hasta fue como un tipo de catarsis este episodio. Me sentí como que sí les quería, tanto a ustedes como a nuestro público, les quería decir en qué posición estábamos, ¿no? O estuvimos y estamos, ¿no? Y para que también se sientan involucrados en lo que viene y sí, ¿no? Que nos hagan el paro de suscribirse también. Dicen que no buscamos, pero pues también hagan el paro. Pero no cae mal, o sea, si conocen a alguien, dígale, checa este podcast, sale, subscribe, aunque no nos vuelvan a ver. Sí, en su vida. Les vamos a salir, estamos ahí y eventualmente a lo mejor le damos con algún tema que ustedes están buscando. O sea, nunca digan nunca. Sí, aparte, digo, aquí Arnold se dedica también a la producción de video y el dron. ¿Campo qué? Prostitución. Estorba, pero ayuda. Sí. Así es. Que también ahí, de hecho, ya estamos en TikTok, entonces digo, ya... Voy a poner aquí las quieren redes concluir sociales algo? aquí ahorita para que... Nomás. ¿Todo bien? No, pues ¿Tú? sigan. ¿Todo bien? Vamos a continuar con esto y les prometemos invitados interesantes. Sí, pero Como sí. siempre. Sí. Digo, Pero cosas... muy a la larga. Digo, falta como que el invitado estrella, ¿no? Sí, no ha sido estrella, pero el famoso, entre comillas. Ajá, el de la farándula. En la farándula. Digo, también Guillermo es... Guillermo del Río, porque no es amigo. O sea, queremos que sea amigo. Entonces, tiene que regresar a otro Sí, episodio. me quiso exponer. A ver, di por qué te caí mal. Me lo dije. Porque lo queremos, por eso. Es que bueno, para el siguiente round. terminamos como siempre. Terminé. Vale. Cheers. El rey. ¿Cuánto duró? Cheers and stop. Y justo a tiempo. Oximorrones, gracias por habernos escuchado. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse a nuestro canal y también dejen sus comentarios. Síganos en todas nuestras redes sociales. No olviden darle like al video y activar la campanita. Al rayo.